Después de haber estado ayer compartiendo un montón de historias inspiradoras, porque ayer era inspiración y valores del deporte para personas con discapacidad, también estuvimos abordando algunos de los retos que quedan todavía por conseguir dentro del ámbito del deporte para personas con discapacidad. Y hoy pasamos a un siguiente capítulo, que es el de innovación y tecnología y cómo se aplica al deporte para personas con discapacidad y en particular, bueno, cómo los deportistas pueden también sacar un mejor rendimiento deportivo cuando hablamos también a nivel élite. Hoy vamos a diferenciar también un poco eso, entre lo que es una persona con discapacidad que empieza a hacer deporte y el nivel élite, que es como el que tengo aquí a mi izquierda, que os voy a presentar ahora mismo, a Audrey Pascual. Supongo que muchos ya la conocéis, porque es nuestra gran baza, de hecho, para los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo del año que viene, los Juegos Paralímpicos de invierno, esquiadora, que además este año ha ganado el globo de cristal en supergigante, que este año también ganó la medalla de plata mundial en slalom, revalidando así la que había conseguido en su mundial anterior. Muy jovencita, apenas 20 años, pero solo en las 3 últimas temporadas en las que ha competido en Copas del Mundo acumula más de 40 medallas, o sea que el currículum, como veis, nos hemos traído aquí, empezamos la mesa redonda con galones, como se suele decir. Hola, Audrey, ¿qué tal? Hola, muy bien. Después, a su lado, tenemos a Marta Capataz, que es fisioterapeuta de Marcy Bionics. Hablaremos hoy, no sé si muchos estáis familiarizados de los exoesqueletos. Ella nos explicará porque además, bueno, su empresa es muy innovadora y en el ámbito además más de los niños, pediátrico, son muy pioneros, entonces también hablaremos de eso, porque ayer uno de los temas que abordábamos era también la base de los niños, cómo empiezan y bueno, pues cómo mejora la marcha de esos niños con grandes discapacidades. Y a su lado tenemos a José Bernardo Noblejas, que la verdad nos va a poder aportar mucho hoy, hablando del ámbito de las prótesis, me hace así como, pero sí, es de los que más saben, yo diría, de toda España, es técnico ortopédico y es el director de Ortopron en Valencia y además uno de los hándicaps que tiene hoy en día el deporte para personas con discapacidad es lo caro que es. Ayer nos lo decía Susana Gaitán y decía, a ver, el principal hándicap a la hora de hacer deporte para personas con discapacidad es el económico, porque si requiere unas prótesis, etcétera, eso incrementa mucho. Yo, para que os hagáis una idea, y será uno de los temas que abordemos casi al final, si tú quieres que tu hijo pruebe el ciclismo, le compras una bici más o menos, bueno, no sé, puede ser 150 euros, fenomenal, prueba, oye, no le gusta. Si quieres que pruebe el atletismo, le compras unas zapatillas, prueba y ya está. Pero si hablamos de personas con discapacidad, esto cambia y mucho. Por ejemplo, una bici. El otro día yo estuve con Manuela Bosch, que se acaba de proclamar campeona mundial. Ella tiene tetraplegia. Su handbike cuesta 16.000 euros. Si hablamos con Audrey, que también le preguntaremos, ella necesita un sit-esquí, un monoesquí. Eso se hace a medida, absolutamente todo. También nos dirá, porque yo me acuerdo que en una entrevista nos estuvo contando, también es muchísimo dinero lo que se tiene que gastar. Triatletas, ayer teníamos a Eva Moral, tiene que utilizar una handbike, tiene que utilizar una silla de atletismo. Al final, todo ese dinero muchas veces lo tiene que soportar la familia, porque no hay prácticamente ayuda, no está en el catálogo ortoprotésico y de eso hablaremos y ahí José Bernardo es uno de los que más nos va a poder iluminar y ilustrar al respecto. Pero yo, una vez hecho este primer no sé, acercamiento al mundo de las prótesis para aquellos que no estéis tan acostumbrados, a mí me gustaría preguntarle a Audrey, porque Audrey, en tu caso, tú desde pequeñita, tu discapacidad es de nacimiento, tú has sido usuaria de prótesis prácticamente desde que naciste. A ti a los 6 meses ya te recomendaron hacer natación para fortalecer de cara a esas prótesis que te iban a poner, ¿no? Sí, desde muy pequeña, pues eso, me recomendaron hacer deportes y especialmente la natación para fortalecer toda la zona de la espalda y los glúteos y las piernas para poder llevar el peso de las prótesis. Y empecé a andar al año y medio o así, como podría andar cualquier persona sin discapacidad. Entonces, desde muy pequeña tengo las primeras prótesis guardadas, que son así, súper chiquititas. Y bueno, sí, es lo que me ha ayudado a ir al colegio y a hacer una vida completamente normal. Audrey empezó a esquiar con 11 años, porque sus primas iban a esquiar, ella quería ir a esquiar también. Y yo me acuerdo, tú le dijiste a tu madre, mamá, hay que buscar la manera de esquiar y si no, encima de la prótesis me pongo la bota, ¿no?
Sí, yo era muy cabezona y yo quería ir con mis primas y si mis primas iban a esquiar, yo me daba igual cómo iba a esquiar, pero yo iba a hacer lo mismo. Y bueno, yo sin saber que existían pues las adaptaciones que existen, que es un monoesquí con un esquí debajo y tal, pues yo le dije a mi madre, digo, yo me pongo en las prótesis las botas y total, bajo recto y ya pararé, si eso no es problema. Y al final, pues bueno, encontramos a la fundación también que nos dio todas las facilidades, el material y con ellos empecé y con ellos pues he seguido toda mi carrera deportiva. Marta, hablábamos con Odri de esos inicios cuando era apenas una niña. Qué importante es ese material y todo lo que ayuda a las personas con discapacidad a poder mejorar. En vuestro caso es mejorar la marcha en los niños. ¿Cómo trabajáis y qué es un exoesqueleto? Porque mucha gente igual de las que nos está viendo por streaming no lo sabe. Bueno, yo lo primero que es básico desde pequeños poder moverse, sea como sea, de la manera que sea. Entonces es muy importante el abordaje desde edades muy tempranas. Yo como fisioterapeuta llevo trabajando en el área de la discapacidad muchos años y es muy necesario hacer todas estas intervenciones. La marcha, aquí bueno, vais a ver un vídeo de cómo son los exoesqueletos, que son robots que ayudan a los niños a ponerse de pie y ya no ponerse de pie, sino a caminar. Caminar conlleva muchísimos beneficios, ya no solo tema motórico o tema de fortalecimiento de huesos y de músculos, sino también pues, tema cardiorrespiratorio, pulmonar. Todos estos niños son niños con grandes discapacidades, están muy limitados a la hora de tratamiento, etc. Y estos dispositivos hacen que su vida sea un poco más normalizada, que puedan interaccionar con sus hermanos, con sus primos. Entonces creo que es algo muy importante hacer estas intervenciones desde edades tan tempranas y que se les dé esta herramienta ya no solo a los niños, sino también a las familias, que son las que soportan a los niños. O sea, que tiene un punto de vista también integrador. De hecho, es nuestro mayor punto de vista, que todos estos niños se integren, porque además estamos hablando en un foro de deporte, el deporte es integración. El deporte en equipo es integración. Entonces nosotros también queremos que estos niños con grandes discapacidades que muchas veces no se pueden comunicar puedan establecer comunicación visual, aunque sea, mejoren su postura y así puedan comunicarse de ciertas maneras pues, con comunicadores, etc. O que incluso hay niños que han empezado a hablar poniéndose de pie y caminando. Entonces creo que es algo muy fundamental en la vida de estos niños y sobre todo en la calidad de vida de estos niños. José, vosotros habréis visto por Ortoprono en estos años pasar muchos niños, pero también muchos adultos, porque es verdad que en el caso de una discapacidad se insistió mucho ayer en ello. Puede ser de nacimiento, pero también puede ser sobrevenida o adquirida con el paso del tiempo por una enfermedad, por un accidente, etcétera. ¿Cómo tratáis al paciente cuando llega, que está muy perdido normalmente, ese primer paciente que llega porque no sabe qué posibilidades tiene? Entonces me gustaría diferenciar entre ese primer paciente que llega y que quiere, bueno, pues volver a caminar, una prótesis, etcétera, y el paciente que ya no es tan paciente, sino que en realidad es un deportista de élite, como en vuestro caso, que tenéis, por ejemplo, a Ricardo Ten. Bueno, yo lo que diría es que hay muchos tipos de patologías o en realidad afecciones de patologías. O sea, no es lo mismo tratar con una persona que necesita una prótesis que una persona que tiene un accidente y tiene una lesión medular. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en las primeras fases, nadie que viene a ortopedia va a empezar a hacer deporte de inicio. Pues es muy raro. Entonces, primero hay que pues, caminar, luego empezar a funcionar y luego pues, hay personas que quieren hacer deporte. Entonces, ese primer acompañamiento, el ortopédico hace muchas más veces de psicólogo que de ortopédico. Pero es natural, es como cuando vas a un médico y te hace falta. Entonces, pues depende mucho de la patología, también depende mucho de la edad. O sea, no todas las personas quieren hacer deporte, no pasa nada. Solamente quieren, cada uno tiene sus objetivos en la vida. Entonces, depende del tipo de situación que tú tengas, pues querrás hacer deporte o no, o querrás introducirte en el mundo del deporte o no. Pero ese acompañamiento inicial es lo más importante, porque por muy buena tecnología que tengamos, si las prótesis y las sillas no están adaptadas a esa persona, fabricadas muy a medida, es imposible hacer nada. Entonces, eso es la parte más importante que tiene que hacer el ortopédico. La tecnología existe, sí existe. Hace falta la actitud de la persona que quiera empezar a hacer este tipo de deporte, o cualquier deporte, ya veremos cuál es el objetivo del deporte, y que el ortopédico lo acompañe en esos primeros momentos para empezar a hacer vida lo más normal posible. Por ejemplo, no suelo hablar mucho de discapacitados, hablo de personas que usan prótesis o personas que usan sillas.
Tampoco hablo del fútbol en silla de ruedas o nos habla de fútbol en silla o fútbol vertical. O sea, en realidad son personas que quieren hacer deporte como todos los demás, nada más. Al principio, pues no puedes empezar a hacer running o correr y ponerte a correr como un loco de maratón, ¿no? Pues esto es lo mismo. Empiezas con algo básico y luego si te va gustando, pues ya iremos avanzando. Y ya, pero tomando con naturalidad. O sea, ese acompañamiento es lo más importante de inicio. La tecnología transforma vidas, pero también en el alto rendimiento, porque hablábamos aquí un poco de esos inicios, pero después cuando llega gente como Odri, en vuestro caso como Ricardo Ten, allí en Valencia, que Ricardo Ten, bueno, para los que no le conozcáis, es uno de los mejores deportistas españoles de la historia, estuvo 20 años ganando medallas en natación, decidió retirarse después de los Juegos de Río y entonces se pasó al ciclismo por probar, lleva desde 2017, lleva 17 maillots arcoiris, es decir, 17 oros mundiales entre pista y carretera, porque Ricardo es imparable, pero por ejemplo Ricardo llegó a este último mundial que se ha celebrado hace prácticamente 15 días, llegaba con un problema y es que se había roto las 2 clavículas en los últimos 6 meses. ¿Hasta qué punto es importante el trabajo vuestro? Porque en el alto rendimiento vosotros también sois un poco como en el esquí, los esquiman que enceran y demás, que podéis llegar a arañar centésimas al crono. Sí, así es. Hay casos como Ricardo, que da igual el deporte que quiera hacer, lo va a hacer igual. O sea, es una cosa. Si lo pone a hacer parchís, ganará parchís. O sea, Ricardo es una fuerza de la naturaleza en lo que lo pongas. Entonces, su objetivo de inicio era, pues, voy a hacer deporte, voy a salir de la vida diaria y ahora ya es ganar lo que sea. Entonces, claro, en su caso, que la bicicleta pues tiene 1000 adaptaciones de prótesis, ahí es muy importante ganar cada décima. Entonces, cada vez que tiene competición, además de todos los entrenamientos, que obviamente lo hace del todo, la tecnología le ayuda a él a ser más competitivo. Es como los coches de Fórmula 1. Hay coches mejores, coches peores, y hay coches que se adaptan a ese conductor, ¿no? Pues un poco el caso de Ricardo es pieza a pieza, se tiene que hacer muy a medida para ver si mejora. Y si luego mejora, pues otra vez a medida para que mejore más. Y eso le da cierta, más que ventaja competitiva, al menos le da la posibilidad de competir contra los mejores. Y luego ya es que él es el mejor. Pero sí que en su caso pues hay 3 adaptaciones protésicas, porque le faltan 3, o sea, una pierna y 2 brazos, ¿no? Es muy importante para él ganar ese segundo a segundo, batalla a batalla. Y eso es lo que sí que podemos hacer en las ortopedias. Eso es súper personalizado, no existe nada estándar. Ahí no hay una rodilla, por ejemplo, que sea tecnológicamente superior. Eso es él. Pero cada grado que ganamos es unas décimas de segundo. Y eso lo puede hacer o ayudar a ser, por lo menos, competir en igualdad de condiciones con respecto a los demás. Y aquí en España pues hay muchos técnicos ortopédicos de muchísima calidad que son capaces de hacer pues todo este tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros también nos dedicamos en ortopedia, a mejorar a que son súper competitivos. Súper. Yo no conozco a nadie más competitivo, ¿qué? Pero súper competitivos. ¿Vale? Ahora sí, ahora lo va a conocer. Pero no en el mundo ¿También ciclismo hace? No. Ah, vale. Demasiado ya. Aquí lucha de titanes. Entonces, no sé lo que... Pero sí que ayudamos en esa... Cada vez que ella va a ver a su ortopédico necesita algún cambio o modificación que lo haga mejorar. O al menos que no le moleste o pueda funcionar. Porque son muchísimas horas diarias encima de una bicicleta o encima de un patín. Y eso es muy importante. Odri, tú asentías cuando estaba hablando, tú estabas asintiendo. Claro, a ti te tienen que hacer también el sit esquí completamente a medida y también en qué cambia que se utilice un material u otro. Sí, al final, bueno, en el deporte con discapacidad va todo súper a medida y, como dice él, súper al detalle. Y yo, por ejemplo, necesito, es como un asiento que se hace completamente a medida y... Porque, claro, el asiento tiene un asiento y después tiene un amortiguador y luego un esquí. Entonces, el asiento tiene que ir completamente a medida porque al final es con lo que tú vas a transmitir el movimiento que quieres hacer. Entonces, igual que las botas de esquiar te las aprietas bastante para poder esquiar, pues yo llevo un asiento con unas cinchas que me voy apretando. Ahí es súper importante también el material que utilices porque todas las caídas... Al final es un deporte también de velocidad. Todas las caídas pues, tienen que ser un material resistente, luego también tiene que ser una forma aerodinámica y luego pues intentar que sea medio cómodo, aunque no lo sea, pero... Eso ya es más difícil, sí. ¿no? No he dicho que Odri también compite en surf y también es campeona mundial de surf, que
Ahora me acabo de acordar y he dicho, quizá, cuando te ha preguntado qué deporte, digo, hemos hablado del esquí, pero no hemos hablado del surf. Ahí es verdad que no necesitas prótesis. No, ni en el surf ni en el esquí utilizo las prótesis, pero sí que utilizo adaptaciones. Y en el surf, por ejemplo, yo tengo mi tabla de surf, que puede ser como cualquier otra, y tiene un asa en la parte de arriba para, si vienen olas grandes, yo poder sumergir la tabla y que no se me vaya muy lejos y perder tiempo luego recogiendo el leash. Seguro que más de uno se está preguntando, pero madre mía, ¿cómo le da la vida para hacer todo esto? Pues también estudia y también saca buenas notas, es decir, que al final es cuestión de organizarse, ¿no? Sí, al final el poco tiempo que tengo pues lo tengo que aprovechar, organizarme bien y es verdad que cuanto menos tiempo tienes más lo aprovechas y menos pierdes el tiempo, así que bueno, intentando sacar los estudios como puedo. El tiempo es muy importante, también vosotros, tú antes lo decías, Marta, de empezar muy pequeñitos con los niños. Hemos hablado de casos como Odri, hemos hablado de casos como Ricardo Ten. ¿Hay algún caso a ti que en Marsibionics te haya marcado de algún niño que digas, es que madre mía, verle así, casi los pelos de punta, ¿no? A ver, hay muchísimos casos, muchísimos, porque yo creo que todos los niños a mí me generan pues ese, Dios mío, que sobre todo las familias, qué poder tienen, pero sobre todo Alejandro que sale ahí. Alejandro que sale el primero, aquí vemos ganando a Alejandro, tiene un hermano mellizo, son mellizos, su hermano no tiene ninguna discapacidad y los hermanos decían mucho, Alejandro no puede jugar con nosotros. Entonces, es verdad que cuando hemos empezado a utilizar este dispositivo que se llama Explorer, que es de uso personal, o sea, lo pueden utilizar las familias, los papis nos mandaban vídeos de, ay, mira, está jugando al fútbol en la urbanización con los amigos, con sus amigos de toda la vida. Entonces, poder ver a Alejandro jugar con sus amigos, con su hermano, que es de su misma edad, yo que soy melliza, pues al final tener un hermano de tu edad está muy bien para jugar y no poder jugar con él, pues tiene que ser muy frustrante. Entonces, que pueda interaccionar con él, que puedan jugar al fútbol juntos, que puedan caminar juntos, es un avance muy grande y las nuevas tecnologías nos están haciendo pues ver estas cosas, que niños que no pueden caminar, que tienen muchas limitaciones, pues que pueden hacer cosas que querrían hacer. ¿Por qué no? Has dicho algo muy importante que es, me mandan vídeos la familia porque tienen ese exoesqueleto en casa que no suele ser lo habitual. Yo siempre que he visto el exoesqueleto lo he visto o dentro ya de un sitio como, bueno, pues una ortopedia o demás, o bien en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, por ejemplo, que fue la primera vez que lo vi, pero en casa eso también es una novedad. Eso es una novedad, todavía no, o sea, estamos haciendo estudios, esto bajo un marco de estudio, pero vimos que nosotros tenemos otro dispositivo que se llama Atlas 2030 y es un dispositivo para rehabilitación. Solo lo utilizamos gente, pues terapeutas, y solo lo podemos utilizar para rehabilitar, hacer nuestras sesiones como cualquier otro fisio. Y vimos que teníamos muchas limitaciones, que nuestro tiempo de sesión eran 45 minutos y ahí se perdía mucho. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no lo llevamos a su día a día a que puedan utilizarlo en casa, en el cole? Porque estos niños también lo están utilizando en sus colegios. Y bueno, por eso nació Explorer. Y José, ¿cómo han cambiado, tú que llevas tantos años en el mundo de la ortopedia, cómo ha cambiado y evolucionado los materiales, bueno, las tecnologías aplicadas al ámbito ortopédico? Bueno, en los últimos, ya llevo muchos años, como puedes ver, y han cambiado muchos materiales, obviamente. No lo he dicho por edad, he de decir. No. Lo he dicho porque el otro día me contó que su padre fue el fundador de Ortoprono, es decir, que tú has vivido en casa el mundo de la ortopedia desde pequeño. Obviamente ha cambiado muchísimo, ¿de acuerdo? Y estamos llegando ya a unos niveles tecnológicos que son difíciles de superar, porque en realidad todas las novedades que está viendo hoy en día pues son mejores electrónicas, mejores cosas, pero no grandes soluciones en ortopedia. Entonces, lo que quizá a futuro sea más tendencia, además de materiales que se han considerado bastante buenos, sea un poquito más de personalización, que las rodillas sean un poquito más inteligentes, este tipo de cosas. Pero donde está el verdadero reto es ser capaz de hacer adaptaciones mejores a personas. No hemos conseguido, o sea, creo que hemos llegado a un límite tecnológico que para el siguiente salto va a ser difícil. Porque Ricardo, que lleva, por ejemplo, Ricardo Ricardo porque lo conoce, las adaptaciones que se pueden hacer al final van a depender más de su estructura física que de problemas ortopédicos. O sea que dependes mucho al final,
y Audrey dependerá mucho de que su ortopédico le entienda. Porque si no entiende qué es lo que ella necesita, pues no va a poder ir bien. Tal. Entonces, tecnológicamente, en ortopedia utilizamos fibras de vidrio, fibras de tal, tecnología 3D, fabricación 3D, se hacen muchas cosas. Pues no significa que sean mejores. Lo que es más importante probablemente para Audrey sea el encaje. Si no funciona el encaje, todo lo demás, da igual el dinero. Entonces, estamos llegando ya a ese límite de que sea complicado crear cosas nuevas. Es lo que tenemos, un poquito mejor, pero cosas muy, muy nuevas no están apareciendo en casi ningún sitio. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? Pues no lo sé. No lo sé. Mejores materiales, es posible. Pues van a ser mucho, mucho mejores. Mejores, inteligencia artificial, todo esto, perfecto, pero ¿eso cómo se traduce en una prótesis? Que le va a entender mejor, pues un poco mejor probablemente, pero vale. Entonces, el siguiente paso, yo no sé hacia dónde vamos a ir, la verdad. Pues podría decir dónde vamos, pero no sé. ¿Vale? Eso es la realidad. Te iba a preguntar lo de la inteligencia artificial, ya me la has contestado directamente. Yo es que lo que pienso que la inteligencia artificial es una herramienta más. O sea, no pensemos en inteligencia como un fin en sí mismo. Al final, el fin nuestro es que ellas pueden funcionar mejor. Todo lo demás son historias. Si está fabricado en 3D o lo hace un técnico ortopédico a mano, a mí me da lo mismo. O sea, la tecnología es una herramienta, no es en fin en sí mismo. ¿Cómo hace los exosqueletos? Lo sabe ella. Igual los hacen a mano, no lo sé, y son maravillosos. ¿Cómo hacen esta chaqueta? No lo sé. Entonces, en ortopedia, el fin al final es que puedan llevar la mejor solución posible. Da igual cómo esté hecho. Eso es mi opinión, de cada uno. Sí, que se adapten, lo que tú has dicho, que se adapten a la persona que lo lleva, sea lo que sea una prótesis, sea una silla, sea un dispositivo de esto. Yo creo que al final la adaptación y que la persona que esté dentro esté cómoda. Eso es lo que yo pienso, que habrá mejores tecnologías, sí, pero serán pequeñas mejoras respecto a lo que tenemos ahora. Por eso va a estar por ahí el juego. Eso es lo que creo. Audrey, ¿tú qué opinas de los avances? Porque tú también, como has dicho, tengo mis primeras prótesis todavía que eran así. Tú también has visto como usuaria de prótesis avanzar todo esto mucho y aparte es que tú has practicado un montón de deportes. Yo he empezado diciendo lo de la natación con 6 meses, después hemos hablado de los otros 2 deportes en los que gana medallas, pero tú también has hecho ciclismo. De pequeña tú, cuando ibas ya detrás de tu padre ahí, ya le decías, papá, dale más rápido, porque siempre le gusta mucho la adrenalina. Has hecho ciclismo, has hecho hípica, has hecho un montón, entonces también te has ido adaptando un poco a todos ellos, no todos requieren la misma prótesis. No, claro, yo pues eso, empecé a andar con unas piernas desde chiquititas que no tenían ni rodilla. Yo tengo amputación femoral, eso quiere decir que no tengo rodilla, o sea, desde el fémur para abajo ya no tengo nada. Y bueno, pues eso, mis primeras prótesis eran así, súper chiquititas, sin rodilla, rígidas, y pues han ido evolucionando y además yo también he ido creciendo y pudiendo llevar prótesis un poco más complejas. Por ejemplo, las que llevo ahora me las pusieron hace 3 años, creo, que estas van con batería, se cargan, y tienen como una especie de sensores por abajo y detecta en qué fase del paso estás. Entonces, si por lo que sea la pierna lee que te estás cayendo, pues la pierna te sostiene y se queda rígida. Y en un paso normal, pues vas caminando y lo hace, por así decirlo, el movimiento casi solo o muy fácil de llevarlo. Y bueno, yo la mayoría de deportes que he hecho han sido sin prótesis, pero por ejemplo hípica lo hacía con prótesis y nunca he tenido ningún problema. Al final los estribos se agarra ahí como se puede y bueno, bien. Y luego también tengo mis piernas de agua, porque estas no se pueden mojar, y luego tengo unas piernas que son para el agua, por si me voy con unas amigas a la playa, el no tener que estar arrastrándome por el suelo, depender de una silla. Tengo unas piernas que son bastante más simples que estas, que son como de Barbie, las llamamos. Y bueno, con eso puedo entrar al agua y no se puede nadar, o sea, por poder se puede nadar, pero no es para nadar, es simplemente por ocio. Entre los deportes de los que hablábamos ahora con Audrey, no está el A-Ball, a lo mejor algún día se arranca. Yo quiero que pongamos ahora un vídeo, y digo lo del A-Ball, ¿por qué? Porque José es uno de los promotores, ha creado una fundación que habla del A-Ball, que quiere extender este deporte. Corrígeme, o sea, ser capaz de. Exactamente, de A-Ball sí. y de ser capaces, ¿no? Decías antes, yo no distingo entre fútbol y fútbol en silla, sino fútbol. Es fútbol en silla, esto, ¿de acuerdo? Y hay unos equipos en España, por ejemplo, aquí en Madrid hay, igual ves un vídeo que sale el Valencia, el Atlético de Madrid, y eso se ve en Valencia, pero al final es
cómo puede una persona usuaria de silla de ruedas o no, o amputada o lo que sea, competir algo parecido al fútbol. ¿De acuerdo? Entonces ya una serie de años y bueno, claro, cuando te subes a una silla de ruedas, hay un mecanismo que te permite jugar a fútbol, todas las personas que están encima de la silla de ruedas somos todos iguales, ¿vale? El objetivo, pues para unos es, bueno, por ejemplo, dentro de los equipos hay personas que tienen una lesión medular y llevan la silla de ruedas y hay bastantes amputados que también se suben para jugar y competir, algo que se parece a fútbol. Y hay personas, o familiares de personas, o amigos, o lo que sea, que no tienen ninguna discapacidad, que también suben. Yo que sé, cada uno tiene sus circunstancias. Entonces, por lo menos, hemos creado un deporte nuevo que la Federación Española de Fútbol lo ha metido en todos sus estatutos ya, como la modalidad dentro del fútbol en silla de ruedas, que eso son un millón de años de trabajo, ¿no?, para tener. Ya empiezan a haber equipos, en Valencia, por ejemplo, hay 2 equipos. Entonces, tú al final, todas las semanas entrenas. Y bueno, ¿podéis poner el vídeo un segundo? Sí, y así lo veis. Yo creo que lo están buscando, ahora lo veremos. El tema está que todo el mundo habla de inclusión, este tipo de cosas. Pues que unas personas que no tienen ningún problema, o tú tienes un problema de lesión medular, tienes un accidente y tu hija quiere jugar contigo, o tienes un amigo que quiere jugar con él, o todo, o sea, encima de la silla somos todos iguales. De hecho, normalmente las personas que han tenido una discapacidad pues son mucho mejores que las personas que no tienen ninguna discapacidad. Están más acostumbrados. Los que son usuarios de silla de ruedas, que eso ya lo tienen asumido. Los que son amputados, pues van a una velocidad que los demás no pueden ir. Pero da igual. Yo creo que la inclusión al final, en este sentido, en este deporte, en otros es diferente, en este es que cualquiera que quiera subirse a una silla de ruedas puede jugar. Entonces, cuando tú vamos a muchos colegios, y al final del colegio los niños no saben ni qué es una persona en silla de ruedas, no tienen normalizado, pero cuando vienen en silla de ruedas se suben y juegan, y lo ven tan normal. Y a mí me cuesta muchísimo distinguir, a mí y a muchas más personas, cuando ves a varios chavales jugando, cuál de todos en realidad es el usuario real de silla de ruedas. Y esto al final va normalizando y van viendo que hay niños que usan gafas y otros que usan silla de ruedas, y otros que llevan prótesis. Y esto ayuda también a normalizar situaciones. También os digo, el deporte en fútbol y silla de ruedas no adelgaza. Si veis a todos los jugadores, ¿vale? O sea, son muchos que antes no tienen nada que hacer, estaban en casa sin hacer nada, ahora salen, hacen 2 días de deporte a la semana y cenan con los colegas. O sea, cada uno tiene un objetivo. Otros, seguro que hoy estaría ahí, querrían competir y ganar un Valencia Atlético de Madrid y ganar. Pero cada uno tiene sus objetivos en la vida. Unos salen a correr para pasear y otros a correr para... Pues esto lo hizo el Valencia para un entrenamiento. Dijeron un entrenamiento y vamos a ver. Y algunos de ellos son exjugadores que han tenido un accidente. O sea, que antes competían ya fútbol. Y otros que simplemente son amigos o son colegas, tú vas en silla, yo no, pues vamos a jugar juntos. Cada uno tiene sus objetivos. Y poco a poco pues, se va popularizando. Y yo creo que eso es normalizar al final situaciones. Yo me voy a jugar a fútbol en silla, ya está. Se hacen campeonatos, y hay gente en Cantabria, y hay gente no sé dónde. Y poco a poco pues, se va creando, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué no podemos inventar los españoles también los próximos deportes olímpicos? Pues... Todos los deportes paralímpicos empezaron así, ¿no? Con una idea y bueno, esto fue con poquitas personas empezando a practicarlo. Esto vino de un jugador de fútbol que era de Valencia, Fernando Giner, que luego estuvo en la selección, que él firmaba un montón de autógrafos y cuando le decían de firmar los chicos con silla de ruedas un autógrafo, pues empezó a darle vueltas, hizo unos churros de dibujo que no tenían mucho sentido, pero tuvo la idea de por qué estos chicos no pueden jugar. Pues algo parecido, ¿no? Entonces al final hay una silla que le metemos un mecanismo y te permite practicar. Y no es ni eléctrico ni nada, o sea, simplemente es pues cosas que hacemos, locuras. ¿Vale? Audrey, habla de locuras, ¿tú has hecho muchas? Bueno, Conociéndote alguna. He sido muy burra desde pequeña y bueno, sí que con mis amigas también en la playa pues las piernas van por ahí. Y en deportes, pues sí que en esquí, pues al final es un deporte que es un poco de riesgo, el surf también, pero bueno, al final es lo que me gusta.
Y hablaba, José decía, la normalización, ¿no? Los niños no ven la prótesis o la silla de ruedas. Nosotros alguna vez cuando hemos hecho clinics de baloncesto en silla, los niños estaban encantados cuando se montaban en la silla y se ponían a jugar al baloncesto y luego le decían a sus padres, qué chulo, yo quiero esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, Sara Andrés, que la conoceréis, atleta paralímpica, doble amputada, que ella decía que ella es maestra y, claro, al principio, después de la amputación, le daba vergüenza contárselo a sus alumnos y entonces, ya hasta que se clasifica para los Juegos Paralímpicos de Río y, claro, la podían ver por la tele. Entonces ella siempre llevaba faldas largas, como la que yo llevo, siempre llevaba pantalón largo y resulta que un día dice, oye, pues voy a enseñarla. Y entonces se levanta la falda y le dice a los niños, mirad, estas son mis nuevas piernas. Bueno, pensaba, dice, hubo uno que se asustó. El resto de niños todos decían, profe, yo quiero. O sea, querían. Entonces los niños lo normalizan mucho. Yo no sé, Audrey, en tu caso también, desde niña, si has notado eso, que quizá es más la gente mayor la que mira con ese tono paternalista que los niños que rápidamente lo ven todo normal. Sí, sin ninguna duda. Yo, de hecho, en el colegio y en la universidad y en el instituto nunca he tenido ningún problema. Siempre, pues mis amigas, mis amigos me han tratado súper bien, como una más. Y cada vez que venía a un escalón, pues mis amigos ya tenían el recurso así, de poner el brazo así para que yo me apoyase, bajaba el escalón y al final te acostumbras y de hecho muchas veces se les olvida. A la gente que tienes cerca se les olvida que tienes una discapacidad y te tratan pues eso de quedamos en no sé dónde, digo yo, hasta ahí andando, no puedo ir. Y dicen, es verdad, es verdad. Y bueno, al final es eso, que te traten como uno más, que es lo más importante. Sí, eso ayer en una mesa redonda nos decía Eva Moral, que al final la gente se olvida de su silla de ruedas y la ve como deportista. Yo supongo que a ti te ha pasado, ¿no? Después de conseguir estos resultados, que la gente en realidad lo que te mira es con admiración, precisamente. Hombre, a mí es lo que me gusta, lo que me gustaría que se viese siempre, el no ver solo unas piernas y, joder, aparte de su discapacidad hace deporte, que sí, que también, pero yo soy deportista y quiero que se me reconozca por las medallas que he ganado, por los méritos que he tenido y por la historia de superación, pero dentro del deporte, no que se le dé más visibilidad a mi discapacidad que a mis méritos deportivos. Que a tus capacidades, que son muchas. Claro. Y al inicio de esta charla yo os hablaba del dinero que cuestan muchas prótesis ahí. José es el que más sabe porque yo las cifras que he dado son las que salieron publicadas en el libro blanco que hizo el Comité Paralímpico junto con CERMI y ya os decía que hablaba de eso, que a lo mejor pues una bici de iniciación para una persona con discapacidad por menos de 1.200 euros no puede ser, si según se va incrementando la discapacidad, como os decía antes, pues puede llegar hasta 16.000 euros, como os contaba el caso de Manuela Bosch. Eso en el ciclismo, en atletismo, y si hablamos de doble amputada, pues hemos llegado a tener casos de 11.000 euros por cada, más me está diciendo. Yo te hablo de las cifras que se hablan ahí, pero claro, en el día a día entiendo que todavía mucho más. Una prótesis puede llegar a costar más de 11.000 euros, doble amputada son 22.000 euros. ¿Qué se puede hacer? Porque hoy en día no está incluido en el catálogo ortoprotésico, es decir, la Seguridad Social no lo cubre. Ayer nos decían en una mesa redonda, los niños pueden correr. O sea, los niños pueden andar con discapacidad, pero no pueden correr, porque las prótesis para correr no están reconocidas ahí. Los adultos lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vale. Vamos a ver. Facilita, la pregunta. En realidad, el Sistema Nacional de Salud no cubre ninguna prestación que sea para hacer deporte. Lo dice específicamente, así. No financiaremos nada para hacer deporte. Eso sí, financiamos la rampa para que tú no hagas deporte. La rampa sí, pero o el cuarto de baño, pero nada está cubierto dentro de la seguridad social. Eso para empezar, ¿vale? Y esto no ayuda mucho, ¿vale? Al final el sistema público decide en qué quiere ayudar y en qué no. Obviamente en deporte no quiere ayudar. Entonces, lo que están haciendo todos los deportistas es únicamente tienen la posibilidad de patrocinios o tirar de la familia o de sus propios medios. No hay más. O sea, no existe ningún tipo de ayuda ni de prestación, ningún tipo de descuento, ningún tipo de historia. Y precisamente es el material menos estándar que hay, ¿de acuerdo? Las prótesis son caras porque tienen fibras de carbono, fibra de vidrio, no sé qué, sistemas muy personalizados. Da igual hacer un asiento, un Fórmula 1, que un asiento que utiliza ella, la tecnología es la misma, ¿vale? Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que se hagan adaptaciones a sitios para no hacer deporte, no tiene mucho sentido.
Y, señores, el deporte al final, para todos los que estamos aquí, o para muchos, todos no, cada uno tiene sus objetivos, debería ser parte de la vida normal de una persona. Entonces, lo que pasa es que en este momento está todo fuera. Los únicos recursos que hay es a través de asociaciones, fundaciones, patrocinadores, ¿de acuerdo? Que es muy importante. También conozco, por ejemplo, el caso de Ricardo y otras personas, tienen pues despachos de abogados, o quien sea, que sí que se les ayuda bastante, pues no tienen más recursos. O sea, todos nos sentimos orgullosos cuando Audrey gana un campeonato, pero en la tele, nadie le va a ayudar. Entonces, ¿quién le puede ayudar? Y esa es la realidad de los deportistas. O sea, todos nos sentimos muy orgullosos cuando España gana cosas en la tele, ¿verdad? Sale la televisión, hemos ganado tal, vale, vale. O sea, pagamos otras historias y en cambio a personas que son muy válidas y de ser nuestro orgullo no hay ningún tipo de ayuda. Entonces, la única manera es que los que fabricamos ayudemos lo máximo posible, que al final es también parte de una especie de patrocinio, pues mira, de las dos prótesis, pues podemos hacer esto. Dentro de lo que podamos, esa negociación con proveedores cuando son productos de alta tecnología y aquellas personas que al final están interesados en que el deporte siga adelante. Es verdad también que no hay demasiadas asociaciones ni fundaciones de deporte. No hay aglutinadores en España. Hay, de protésica hay muy poquitas. No hay una asociación de personas que ven corsés, ¿verdad? Pues de deportistas tampoco hay grandes cosas. Entonces, ahí quizá haría falta un poquito más de estructuración nuestra para llegar a solicitar al gobierno que, mira, estás cambiando farolas, pues en realidad necesitamos que estas 10, 15, 20, 30 cosas se apoyen. Esa es la financiación que hay en este momento. Y el nuevo catálogo, después de 25 años, que salió en 2019, pone específicamente que no se ayudará a ningún deportista. Alucinante. Pues bueno, no pasa nada, esto es lo que hay. Entonces, al final es siempre vía o familias o conocidos, patrocinios y alguna fundación. No hay mucho más, ¿verdad? No, hay poco más. De hecho, las piernas, las prótesis de agua que he dicho antes, por ejemplo, tampoco están dentro del catálogo, van aparte. Esas van, si ha habido un accidente y hay una mutua de trabajo, ahí sí, las prótesis de agua, porque digamos que tienen que favorecer tu vida normal, como tenías antes, normal, con tu situación. Pero quitando ese caso, las prótesis de agua tampoco están incluidas. Entonces no tiene mucho sentido pues, tener grandes pabellones, grandes estructuras y gastarse muchísimo dinero en cambiar temas estructurales para luego no ayudar a personas que quieren hacer deporte, que es que no son privilegiados, que simplemente quieren hacer deporte, y cada uno con su objetivo. Entonces eso es lo que no veo muy claro. De hecho, ayer se comentaba aquí, se hablaba de la ley del deporte, que reconoce el deporte como un derecho, pero luego, claro, si nos encontramos con estas limitaciones, es muy difícil. Audrey, tú asentías, pero también veía a tu madre, a Laura, asentir cuando estaba hablando de la familia, que es la que tiene que apoyar las fundaciones. Tú has hablado antes de la fundación también. Claro, si la fundación también, tú no podrías haberte iniciado en varios deportes porque no puedes asumir el coste de cada una de las prótesis o de material adaptado de cada deporte que quieres probar. No, claro, sin ninguna duda. El material de esquí, el monoesquí, es un material súper caro y no puedes comprarte un material para probar un deporte. Al final tienes que probarlo y una vez que ya vas evolucionando, pues comprarte tu propia silla. Pero gracias a la fundación también, pues probé mis primeros días de esquí, me prestaron una silla, estuve muchos años probando distintos tipos de silla y bueno, gracias a ellos estoy ahora en el alto nivel. Porque si no las hubiese probado antes, igual ni siquiera hubiese empezado a esquiar. Y gracias también a la familia siempre, ¿no?, que está ahí detrás apoyando, financiando y también buscando las posibilidades. Sí, mi familia siempre me ha apoyado, siempre me ha incitado también a hacer deporte. Mi padre es súper deportista, entonces, bueno, pues lo llevo en la sangre al final. Y mi madre, mi padre fueron también los que contactaron con la fundación también para que yo pudiese pues, hacer todos los deportes que hacen ellos y gracias a ellos pues también ahora soy así de independiente y hago un montón de deportes. Marta, ¿a ti qué te parece que no estén incluidos, de lo que estábamos hablando, en el catálogo ortoprotésico, todas aquellas adaptaciones que sirven para que las personas con discapacidad puedan realizar deporte? Muy limitante para estas personas. Porque al final, lo que decía el compañero, no necesitan, o sea,
necesitan poder hacer lo que ellos quieren, hacer deporte en este caso. Entonces creo que es muy limitante. Ya no solo pues esto, sino que falta mucha estructura, faltan muchas adaptaciones en nuestras ciudades a día de hoy. Entonces falta todavía mucho trabajo en España, bueno, en España y creo que en toda Europa, para que la gente que tiene problemas de movilidad y necesitan ayudas técnicas puedan tener una vida normal y poder ir al supermercado y poder ir con su silla de ruedas a un centro comercial por una calle pues estrecha. Entonces falta todavía mucho trabajo por hacer. De hecho, de eso hablaremos ahora en las siguientes mesas redondas. Hablaremos del transporte y la accesibilidad de las instalaciones deportivas. Ayer se comentaba aquí, lo decía Alberto Jofre, que en el último estudio que había hecho el Comité Paralímpico Español, bueno, el CSD, hablaba que solo el 20% de las instalaciones deportivas en España, o casi no llega al 20%, están adaptadas. Pero es que luego, dentro de esa adaptación de ser accesibles, igual tú puedes entrar con una silla de ruedas, pero luego no puedes meter la silla de ruedas del baloncesto, del rugby, etcétera, porque tienen otras dimensiones. Eso también no es el tema de esta mesa, pero me viene bien para dar paso a las siguientes. ¿Cómo lo veis vosotros? A mí me es a mí. Vale. Bueno, eso es un lío que vais a tener en la siguiente mesa, ¿vale? Pero lo que te comentaba, no tiene mucho sentido pues que nos ayuden a innovar en tecnología, ¿vale? El Estado nos ayuda a innovar en tecnología, pero luego no la compran. No tiene sentido hacer instalaciones nuevas si nadie la va a usar. Entonces, eso es lo que no tiene demasiado sentido. Y para mí, lo que creo que nos hace falta es que las personas que quieren hacer deporte estén agrupadas de alguna manera. Ahora solo existen las federaciones de cada deporte, en realidad, pero tú estás metido en alguna asociación o en varias, conoces muchas asociaciones de deportistas y tal. Bueno, estamos medio agrupados. Pero es cierto que eso debería llegar hasta los que deciden dónde se pone el dinero, ¿vale? Que son los políticos. Y eso es lo que sí que teníamos que ir haciendo. Se ha conseguido en otras muchas cosas. Pero bueno, es lo que deberíamos hacer, entiendo yo, ¿eh? Porque es que el deporte le llaman un derecho, pero es que es algo normal. ¿Cuántos de aquí salen a, bueno, no lo sé, cuántos de aquí salen a correr? Muchos amigos salen a correr y no son deportistas de élite precisamente. Eso se hace una vida normal. Pues ¿por qué no puedes salir en tu silla de ruedas ligera para hacer deporte? Pues, entonces, eso es lo que no está demasiado estructurado en España, en la mayoría de países tampoco, ¿eh? O sea, no pensemos que estamos muy atrás. No. Entonces, eso es lo quizás donde podemos hacer el siguiente paso de esfuerzo, que es normalizar las cosas, que el deporte también es parte de la vida diaria. O sea, te pago una tobillera, pero no te pago tu prótesis. Que tampoco, o sea, España no se va a hundir porque haya 100 deportistas o 200. Que en realidad van a hacer el deporte ese porque están súper motivados y tienen una fuerza muy superior a la de todos los mortales. ¿Vale? Que eso es lo que yo veo admirable. Querer hacer deporte que te faltan 2 piernas y un brazo. Que pues, tienes que estar deprimido en casa. Pues no, salen ahí, hacen deporte y encima no tienen ayuda de todos los demás. Y eso es lo que no veo, o sea, que veo que se puede seguir peleando. O sea, cuando el gobierno te dice que no, pues vas a la siguiente reunión y vuelves a pedir, y a la siguiente, hasta que un día dicen que sí. Y es donde creo que nos hace falta un poquito de fuerza. Odri, tú has tenido que pelear mucho por sitios accesibles, no sé si has tenido algún problema también con prótesis, etcétera. Hombre, por sitios accesibles sí, porque muchas veces por cumplir pues hacen una rampa que dices que por ahí es imposible subir. O sea, O bajar. O bajar. Dices yo. Tardas menos por las escaleras que por la rampa, que supuestamente tiene que ser más fácil. O la entrada principal hay escaleras y luego ya dando la vuelta y el laberinto, la rampa. Son cosas que se hacen porque las tienen que hacer, pero de verdad no ponen la cabeza en que la gente lo va a usar y que se necesita. La gente no está concienciada de eso. Pues esperemos que a través de Forodis y de todas estas mesas redondas en las que vamos a hablar de innovación y tecnología y de accesibilidad, consigamos concienciar un poquito más y también lo que decíamos antes, que no solo, bueno, pues sacamos pecho, ¿no? Marca España, nuestros deportistas, cuando están ahí en el foco, ese momento de la medalla, y sin embargo, en ese camino es cuando se necesitan esas ayudas, las ayudas. Yo no sé, Odri, a ti no te he preguntado, si lo quieres contar aquí o no, yo sí sé que me lo has contado en privado. ¿Cuánto te cuesta el chasis, la silla del sit ski, etcétera? ¿Cuánto te gastas tú al año en el material deportivo? Es un material muy caro y, como ha dicho, pues también es muy personalizado. Y el chasis simplemente creo que son unos 5.000 euros.
más luego lo que se hace a medida, que claro, yo tengo patrocinadores y he podido hacerlo más o menos, pero viendo lo de pues, la tecnología que tienen también en Alemania, por ejemplo, que tienen bastante más capacidad así de ir a otros sitios, pues es carísimo. El asiento creo que también fueron unos 4.000 euros y eso, gracias a los patrocinadores, pues se puede arreglar y hacerlo lo mejor posible para competir. Pero la gente que no haya tenido la suerte de encontrar patrocinadores tan pronto, igual se le complica bastante. Aprovecho para decir que esta mesa está patrocinada por Sunrise Medical y qué importantes esos patrocinadores. ¿Os ha costado encontrarlos dentro del ámbito? Porque claro, ahora cuando consigues medallas está muy bien. Todos quieren a lo mejor apuntarse al carro, pero cuando tú empiezas, no te digo con 11 años, pero cuando ya empiezas a competir con 15 y vais llamando a las puertas, vas llamando con tu familia a las puertas y ¿qué os van diciendo? Porque cuando todavía no hay resultados cuesta mucho. Y no sé si en el deporte para personas con discapacidad creo que más aún. Es muy difícil y bueno, nos hemos llevado muchos nos, pero yo la verdad que he tenido mucha suerte. Tengo patrocinadores que me apoyan desde que empecé a destacar un pelín, pero sí que es muy difícil y sobre todo, yo siempre digo, los deportes de invierno, muy poca gente los ve. Y las Olimpiadas, todo el mundo sabe que existe París 2024, pero es que el año que viene son las Olimpiadas de invierno y nadie sabe que existen. Todo el mundo ve las de verano y me preguntan, ¡ah, qué bien, vas a París! En París, en agosto no hay nieve. Obviamente no voy a ir. Entonces, claro, es difícil el intentar encontrar patrocinadores, sobre todo de un deporte que no se ve mucho, que la gente no sabe que existe y luego también muchas empresas se aprovechan de la discapacidad para, sí, patrocinar a un deportista paralímpico, pero yo no quiero que me patrocines por eso, quiero que me patrocines como deportista, como cualquier otro. Y eso es lo que también cuesta un poco, el darle un poco el enfoque que nos merecemos al final la gente con discapacidad. Y luego el esquí es un deporte caro. Tenemos aquí también a Gabriel Gorce, que fue medallista en los Juegos de Sochi en esquí, y el esquí requiere que viajéis mucho para ir además sumando puntos a nivel internacional, para meteros en Copa del Mundo, etcétera, porque bueno, pues se empiezan Copas de Europa, luego Copas del Mundo. Entonces todo eso requiere mucho desplazamiento, requiere que cuando es verano aquí tú tengas que hacer temporadas en el otro lado del mundo, precisamente porque allí es invierno y lo puedes hacer. Entonces, claro, esto sin patrocinio es complicado. Es muy difícil. No es lo mismo entrenar natación, que puedes tener una piscina más o menos cerca de tu casa, que entrenar esquí. Yo viviendo en Madrid, pues tengo pocas posibilidades. Me he tenido que ir a vivir a Granada, donde tengo Sierra Nevada. Y bueno, en verano, por ejemplo, aquí no hay nieve, los glaciares cada vez van a peor. Entonces, pues eso, irme a Sudamérica, entrenar y eso pues requiere también mucho dinero y pues eso, gracias a los patrocinadores como Allianz, Almar o la Comunidad de Madrid, pues puedo hacerlo. Y ya estamos casi en el tiempo de descuento, como se suele decir. Yo no sé si queréis alguno de vosotros, o los tres mejor. Ayer se hablaba en varias mesas redondas, vamos a hacer una carta a los Reyes Magos. Vamos a hacer una carta a los Reyes Magos relacionada con esto, con los avances tecnológicos y las prótesis. ¿Qué os gustaría a cada uno de vosotros? Todos callados, a ver quién empieza. Porque me miráis a mí siempre. Bueno. Yo como voy a hablar como fisioterapeuta, creo que todos los... Voy a hablar desde el ámbito de la niñez y de la infancia. Creo que todos los niños tienen que tener, poder tener la posibilidad de tener este tipo de recursos y que las familias no tengan que gastarse muchísimo dinero y muchísimo tiempo en conseguir este tipo de recursos. Hablo desde pues, la infancia, pero también cualquier adulto. Creo que es algo fundamental y que tendría que ser un derecho, que no tengan que dejarse muchísimo dinero en cualquier adaptación, cualquier tipo de instrumento que necesiten. El que quiera de vosotros. Vale. De tecnología y todo esto. Mira, lo que yo pienso es que todo el mundo lleva teléfonos móviles que valen muchas veces más que los productos que necesitan las personas que son usuarias de prótesis o de movilidad, ¿vale? Y eso no pasa nada. Entonces, lo que creo es que, como decía Marta, ¿verdad? Desde inicio,
se puede empezar a utilizar la tecnología y las soluciones que hay mucho mejor. O sea, tenéis que ver, es sorprendente ver como niños de 4 y 5 años que le faltan los brazos, utilizan manos y se atan los cordones. Y hay otros de su edad que no saben. Entonces, hay que dar esa posibilidad a todas las personas, desde pequeñitos. Olvidémonos de viejas teorías que a partir de los 6 años hay que hacer tal. No, hay niños que con manos electrónicas se atan los zapatos. Y en cambio, sus colegas y sus amiguitos de clase no son capaces porque no han aprendido. Entonces, si empezamos a normalizar desde pequeño que se pueden hacer cosas, que luego son muy útiles, son al final personas que van a hacer una vida normal dentro de todas las posibilidades, sin ninguna duda, le falten las manos, las piernas. Si empezamos así y también introducimos el deporte, como igual que sus amigos con 5 años juegan a fútbol, pues él que intenta hacer como podamos, o a tenis, lo que sea. Hay que ir normalizando las cosas desde pequeños para al final tener pues, personas, pues, vamos, mucho más capaces que yo seguro, pero vamos, si normalicemos esa situación. A mí me sorprende cuando se hacen eventos deportivos, por ejemplo, del tema de fútbol en silla, pues en la mitad de aquí, de Colón o donde sea, y hay cientos de personas, mira, que se ponen alrededor viendo cómo juegan. Y cuando llevan un minuto, ya no se acuerdan que van en silla de ruedas, o no se acuerdan que van en prótesis, solo quieren ver goles. Pues eso es lo que hay que normalizar desde el principio. Y una vez se normaliza eso, creo que iremos avanzando también, ya se puede hablar en la parte política. Los patrocinadores verán que no es que haga esquí en sí, no, es que hago esquí, es que soy un deportista. Lo que pasa es que tú llevas plantillas, tú gafas, el otro faja, y yo llevo no sé qué. Y eso hay que ir normalizándolo. Y no de una parte teórica, bonita, sensiblera, no, desde una parte realista. Que un patrocinador vea que, ostras, esto mola. Y si mola, hay gente que lo verá, y yo creo en esto, y esto funcionará. En vez de tanto postureo, sostenibilidad y estas historias. Entonces, eso es lo que yo pienso, que una vez normalizado, se normaliza en todos los aspectos de la vida de las personas. Y uno de ellos es el deporte. El que quiera practicarlo, no todo el mundo está obligado. Pero al menos, si quieres hacer deporte, que puedas. Y eso, si se hace desde pequeño, si se va a los colegios, si ven que los niños, que uno lleva silla de ruedas, o uno lleva una prótesis, a mí lo que me sorprende es que estoy en ortopedia o en otro sitio, viene alguien, te saluda y dice, ¿quién será? Ese es mi hijo. Y luego me doy cuenta, ostras, si era amputado, es amputado, lleva una prótesis y no me he dado cuenta. Ese es el objetivo al final. Que el deporte sea divertido para los que lo hacen y también para los que lo ven, ¿vale? Eso para mí es la normalización y ahí tenemos todos los que estamos en el sector, los ortopédicos, los deportistas, todo ir normalizando todo esto. Eso es lo que pienso. Y Audrey, tu carta a los Reyes Magos como deportista de élite, después de lo que hemos dicho que cuesta todo, cuesta conseguir los patrocinios, pues sobre todo cuesta el material y luego que hay que añadirle en el día a día. Porque claro, obviamente una cosa es el material deportivo y otra cosa es las prótesis del día a día. ¿Cuál es tu carta? ¿Qué le pedirías a los Reyes? Bueno, sobre las prótesis obviamente le pediría que todo el mundo tuviese acceso a unas buenas prótesis que te ofrezcan pues, una vida plena, el poder subir, bajar escaleras y como una persona sin discapacidad. Y bueno, ya en el deporte nada son las Olimpiadas, así que una medalla no vendría nada mal. Nosotros nos quedamos con eso. Yo estoy segura de que la va a ganar, estaremos ahí pendientes. Y si no la gana, sé que por lo menos lo va a dar todo para intentar conseguir esa medalla. Viene de esas 2 platas que os decía al inicio, mundiales en slalom, con lo cual el currículum está ahí, el sacrificio está ahí, el día a día, el trabajo es innegociable porque Audrey es así, con lo cual nada, estaremos pendientes para contarlo y para dar visibilidad, que esa es otra de las cuentas pendientes que tenemos. Así que nada, muchas gracias a los 3 y gracias a todos.